Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Ocho y 10 minutos de la mañana, 8 y 10 minutos de la mañana. Vamos a conversar a esta hora con Juan Carlos Arauz, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados. Buenos días, don Juan Carlos, bienvenido. Buenos días, Enrique. Muchísimas gracias por la oportunidad y saludo a todos los que nos escuchan. Queríamos analizar junto a usted qué ha ocurrido con ese examen de barras que fue, durante mucho tiempo se debatió, se habló, y en el que entiendo que solo 9 de 150 estudiantes de Derecho pasaron la prueba que fue presentada por el sistema judicial o el órgano judicial. ¿Qué ocurrió, don Juan Carlos? ¿Tiene conocimiento del por qué tan baja la cantidad de estudiantes que pasaron? Bueno, lo primero que quisiera comentar es el antecedente, es decir, Claro. estamos ante la primera evaluación a la luz de la nueva ley de los abogados, la ley 350 del 2022. Esa ley introdujo un cambio importante en diferenciar lo que era el título académico versus el título profesional, en este caso la idoneidad que otorga la Sala Cuarta. El cambio está en que ahora el obtener la idoneidad implica un trámite de validación de un procedimiento que la Corte Suprema de Justicia, como el ente que entrega las idoneidades, acredita que el mismo se ha cumplido. Ese cambio trae consigo obviamente la necesidad de adecuaciones y la necesidad de que todos los actores dentro del engranaje del mundo del derecho obviamente se vayan acoplando al ritmo de estas nuevas exigencias. Y eso entonces convierte en este primer examen y su resultado obviamente en un momento de reflexión, un momento de adecuación y un momento de evaluación. En ese sentido, las razones obviamente por las que un grupo tan mínimo aprobó, obviamente tendrá que empezar en el diagnóstico interno primeramente de cada individuo. Hay que poner en contexto que cada estudiante que se inscribió sabrá si le dedicó el tiempo suficiente y la dedicación al curso y a la preparación del examen como para sentirse que el resultado es justo o injusto. Si la calificación o el sentimiento de los estudiantes es que ha sido injusta la evaluación, allí entra consigo, obviamente, determinar en dónde radica el cuestionamiento sobre el examen para encontrar si la metodología utilizada requiere algún tipo de adecuación, porque este tipo de procesos de evaluación siempre va a tener algún tipo de evolución permanente en la medida que se retroalimenta y se escuchan observaciones, pero creería yo que esta respuesta de fondo va a ser con el paso del tiempo. Nosotros en el colegio nos vamos a reunir el lunes en la tarde con algunos de los afectados, en donde podremos entrar a ventilar interioridades de las preguntas, de su redacción, de su contexto, para saber si realmente lo que los estudiantes pudieran reprochar como mala formulación es un tema de entendimiento del propio método de evaluación. Sin embargo, en este momento lo que el Colegio de Abogados sí quiere pedirle a todos en general es que no empecemos a descalificar a ninguno de las piezas de este rompecabezas. Es decir, no tenemos por qué entrar a descalificar a los estudiantes porque reprobar un examen no indica nada en un momento coyuntural, toda vez que la ley garantizó que el examen puede volver a repetirse y habrá muchas circunstancias que alguien tenga que repetirlo en algún momento de la vida. Y lo segundo es que tampoco podemos entrar a descalificar al que aplica el examen, es decir, el Instituto Superior de la Judicatura o la Sala Cuarta, en el momento en el que la ley se planteó, son los entes con mayores fortalezas institucionales para garantizar justamente transparencia y garantizar la efectividad de este mecanismo. También en base a que el órgano judicial en este momento acopla una experiencia importantísima, toda vez que con los procesos y los concursos de selección de jueces y magistrados, el órgano judicial ha acumulado una experiencia valiosísima en evaluaciones. Por lo tanto, yo tampoco querría que en un momento determinado se desborden las emociones descalificando a quien pone el examen, porque en este momento todos necesitamos fortalecer la institucionalidad y es, como dice la ley, que será el órgano judicial a través de la Sala Cuarta
y esta delegando en el Instituto Superior de la Judicatura quien tiene la responsabilidad, porque también hay que decirlo, ningún otro actor dentro de la comunidad que se planteaba salió a plantear a otra alternativa. En este sentido, también hay que plantear lo siguiente. Para la sociedad, en este momento que el tema suena a burla o a un tipo de descalificación colectiva, hay que tener prudencia porque el hecho con el que los abogados sean cuestionados en sus conocimientos, obviamente, de alguna manera, tiene que mantener un nivel de respeto, es decir, la evaluación que se ha colocado lo que pretende es que todos tengamos un nivel más avanzado en el momento en el que se adquiere la idoneidad, y esa búsqueda de excelencia no debe generar estas descalificaciones colectivas, y yo pediría entonces algún tipo de prudencia con los propios estudiantes que se han visto evaluados en este momento, y que eso no va a calificar ni su futuro ni su realmente condición de ejercicio de la abogacía, pero sí va a determinar una nueva cultura, que es al final lo que quiero plantear aquí. La aplicación del examen trae consigo mayores niveles y rigores por parte del individuo y de la institucionalidad de diferenciar que este momento de adquirir la idoneidad es un momento de seriedad, de profundidad, de concentración y de dedicación. Por lo tanto, en ese momento de dedicación se va a generar una cultura de competitividad distinta, y ese es el gran valor con el cual debería ser puesto en contexto la existencia de un examen profesional para los abogados. Y en ese proceso que usted hablaba de descalificaciones, por ejemplo, ¿hay una responsabilidad de las universidades o no? ¿O este es un examen en el que inclusive se le brinda la información necesaria de para qué deben prepararse los estudiantes? ¿Qué ha ocurrido en ese? ¿Habría que revisar la misma metodología de educación? ¿O porque se ha descalificado también a muchas universidades? Se habla de que hay muchas universidades graduando abogados. Sí, bueno, hay que reconocer lo siguiente, la llegada de la ley y el mecanismo planteado lleva intrínseco un reconocimiento que las universidades relajaron la metodología de enseñanza, de modo tal que los títulos universitarios se convirtieron en el cuestionamiento permanente en el tema de derecho. Por lo tanto, el mirar atrás implica saber reconocer que hay una baja calidad de la enseñanza con el paso del tiempo, que fue convirtiéndose en un problema, y así se planteó en los distintos debates de esta ley, porque desde el año 2005, en el Pacto de Estado por la Justicia, en sus conclusiones iniciales, se recomendaba el fortalecimiento de los pensum académicos, y también se recomendaba la aplicación de una prueba como la que hoy día se materializó. Es decir, el tema de la enseñanza universitaria es un tema de arrastre que tiene más de 20 años ya en el ambiente, en donde sí, la enseñanza universitaria tiene un cuestionamiento, pero que en este momento coyuntural, con el resultado del examen, esto no es para simplemente destrozarnos entre todos los actores del rompecabezas, de decir que la culpa es de aquellos y de los otros, o que el examen debe desaparecer, o que es la corte la que no lo debe aplicar, porque esa es una conversación sin sentido. Tenemos un problema que se reconoció a través de la ley, estamos enfrentando el problema, y obviamente para llegar a un punto medio vamos a tener que ir atravesando adecuaciones, y eso lo que implica es escuchar a las partes. Yo no sería partidario en este momento de que nosotros atribuyamos o señalemos a ningún centro universitario. Mire, ayer en la tarde conversaba con el decano de la UNACHI, por ejemplo, y el Sí. decano de la UNACHI me transmitía y me decía: presidente, una de las estudiantes que aprobó es de nuestro centro universitario, y yo he conversado con ella y le he preguntado si ella cómo se preparó para el examen, y de lo que el decano me transmitió, la joven simplemente se enfocó y se dedicó, es decir, no elaboró una estrategia distinta a que alguien que se concentra a aprobar un examen, y ella logró el resultado de aprobarlo. Y así otro de los que aprobó, otro directivo del colegio,
lo identificó en el Centro Regional Universitario de Chitré y la misma situación, no simplemente una persona que se dedicó en tiempo, se preparó y ahora el día lunes nosotros vamos a escuchar al resto, es decir, quienes a pesar de haberse preparado encuentran que las preguntas tendrían algún tipo de complejidad. Y lo que he pedido es que, bueno, quiero escuchar las preguntas porque nosotros no hemos tenido acceso al examen porque obviamente es la Corte la que tiene esa responsabilidad y en ese examen debe preservarse de una manera en la que esto no sea de conocimiento previo, sino pierde el sentido de evaluar qué si todo el mundo lo que va a hacer es memorizar. Por eso el tema ni es de conflicto, ni es de enfrentamiento, ni es de posiciones, porque las realidades implican de reconocimiento de problemas. Aquí hay un problema que es de arrastre, que no es de coyuntura, y que ese problema tiene obviamente que generar esa cultura de transformación y nos requiere a todos, requiere a las universidades con buena voluntad. El papel de las universidades va a ser ahora el de acompañamiento. El decano de la UNACHI me decía, vamos a desarrollar un programa de acompañamiento a nuestros estudiantes para que con el temario que ya se conoce, nosotros podamos también garantizar que ellos lleguen más fortalecidos al curso y al examen. Y así las universidades tendrán que desarrollar esos programas de acompañamiento. La Corte Suprema de Justicia obviamente tendrá que de alguna manera invitar a los actores a transmitirle, por ejemplo, una rectora de una universidad particular me decía, bueno, me interesaría saber cuántos de ese listado son de mi plantel universitario, es decir, la Corte Suprema de Justicia tendrá que desarrollar una conversación con las universidades para que ellos también vean cómo minimizan, porque este examen va a traer competitividad. Ninguna universidad quiere estar en los enlistados, porque lo que deben vender es calidad y deben vender capacidad de insertarse en un mercado laboral para sus egresados. Y a los estudiantes que como responsabilidad también directa es saber que la profesión de abogado requiere concentración, requiere esfuerzo y que requiere dedicación principalmente. Por lo tanto, que hoy día que se mide de una manera directa el papel del abogado, porque la sociedad está cuestionando y está generando esa burla, los nuevos abogados tendrán que saber que quien los mide realmente es la sociedad. Y los abogados ejercientes también debemos ser conscientes en este momento en el que la sociedad quiere capacidades, conocimientos, quiere un abogado que sepa realmente acompañarle a alguien en el resolver su problema y al Claro. final del día son responsabilidades colectivas lo que se puede poner en esta coyuntura del resultado del examen. ¿Presentarán ustedes algunas recomendaciones entonces en su momento al escuchar a los estudiantes? Dependerá obviamente del razonamiento, es decir, mientras nosotros no conozcamos la estructuración del examen y el contenido del examen para atribuirlo o a algún error de diseño o a una confusión en la pregunta, todavía es prematuro para anunciar recomendaciones hasta no saber en dónde fue que los estudiantes tuvieron algún tipo de dificultad para obtener los puntajes. Muchas gracias, Juan Carlos Arauz, por conversar con nosotros.